Para el que no me conozca, he sido corredor de downhill por una cantidad de años y hoy soy amante de las bicicletas, de todo tipo de bicicletas. Por eso hoy hablaremos de cascos y de la particularidad de cada casco y por qué escogerlo, para que sepan cuando vayan a la tienda cómo escoger un casco. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Esto no es de vender por vender o meterse una marca por los ojos, no. Realmente parto de la experiencia con la marca, una marca sudafricana, Liat, una marca, una nota, que lo chévere de la marca es que tiene para todos los gustos, niveles, velocidades y presupuesto. Entonces, partiendo de mi experiencia, yo escogí esta marca, la contacté, los invité a ser parte del proyecto, lo chévere fue que les gustó, creyeron en mí y hoy no hago este video porque me lo pidan ellos, lo hago es porque soy consciente que para muchos de los que están ahí atrás de la pantalla, pues de pronto probar tantos cascos les es imposible. Lo que yo quiero hacer es poder ayudar a ustedes, cómo llegar a una tienda e identificar si es Liat u otra marca, cómo escoger un casco. Entonces partiremos de menos a más, no porque sea peor o mejor un casco, sino para la finalidad de cada casco. Casco número 1. Esto es como el más versátil para la gente que está arrancando. Es un casco más de cross country, más para salir a pedalear, si es en la ciclovía, o una montada más tranqui. ¿Por qué reconocen ustedes un casco que es de cross country o más endurero cuando empezamos a escalar? Porque es un casco que tiene menos protección aquí atrás, más liviano, menos robusto y una cosa muy chévere que Liat sí tiene. En muchas marcas está la opción con y sin NIPS, que es un sistema para evitar contusiones y cuidar la cabeza. Liat, por el contrario, tiene su propia marca, o patente, más bien, digámoslo así, 360. Esto es Turbine 360, es la tecnología de Liat que desarrollaron los científicos y toda la gente en laboratorios en Sudáfrica para protegernos. Y esto lo tienen todos los cascos que vamos a ver en este video. Escalando de nivel, de velocidad, de agresividad del rider y de protección, pasamos al siguiente casco. Es un casco más endurero, un casco más de trail, con más nivel y más protección. Este es entonces el casco que les quiero mostrar, que se reconoce porque miren que baja más versus el anterior, es más grandecito. Se nota que es más acuerpado, ¿cierto? Daría más confianza. Igual tiene el sistema, como se dan cuenta, de la tecnología de Liat y pilas con un detalle importante. Un casco porque se diferencia de ruta o de montaña, hasta donde tengo entendido y lo he visto en carne propia. Si usted compra un casco de montaña para ruta, la visera, cuando uno va abajo en la bici de ruta, miren, la visera me va a sobrar mucho más de lo normal. En cambio, en MTB la visera sí nos va a parar el sol, de pronto el agua, el barro. Entonces, pilas, no compren cascos de MTB para hacer ruta. Este es nivel 2. Sé que es normal que uno llegue a la tienda y diga, Dios santo, ¿qué compro? Con tantas opciones, ¿para dónde he hecho? Y estos tres que estamos viendo hasta ahora son similares. Obviamente tienen diferencia en peso, en protección, en tamaño. Ya veamos este. Este es un nivel más. Fíjense, es una gota más grande. Baja aún más en la parte de atrás. Obviamente tiene su sistema de ajuste, como todos los demás, para cada cabeza. Pilas, asegúrense de la talla de cada uno. No compren una talla por encima y luego quieren darle mucho ajuste porque no queda bien. O no compren una talla por debajo porque no se van a aguantar ni 5 minutos. Otra parte chévere de este casco es la visera tan larga que tiene. Protege aún más de barro, del sol. La visera es parte del casco. No monten sin ella porque la visera hace el papel de absorber golpes también. Y una cosa chévere de este casco, fíjense acá, estos cauchitos están hechos y diseñados para cuando uno para en la montada, se quita las gafas, las mete ahí y quedan enganchaditas para que no se caigan. Este es, como les voy contando, 3 niveles para arriba. Este es muy chévere, es de mis favoritos, coge la cabeza súper bien, es comodísimo. Seguimos escalando de niveles y con este casco matamos 2 pájaros de un solo tiro. ¿Por qué razón? Fíjense, es un casco integral o un casco full face. Entonces, también se desbarata con esos enganches para que quede igualitico al casco anterior. Es una nota, es muy práctico para viajar, para gente que no quiere tener muchos cascos. Con este se defienden. Miren lo fácil que es. Algo muy chévere que tienen los cascos de Liat en su mayoría es el Fit Lock, que cuando tenemos aquí el enganche en la garganta, tenemos este, que miren, es un imancito. Entonces es comodísimo porque uno lo desliza y se desengancha. O simplemente lo acerca para engancharlo y ya queda listo.
Este año Liat ha sacado algo muy chévere para muchos interesados en un casco full face, un casco de downhill que sea confiable, pero no quieren irse por el casco más caro o más top. Está esta opción y muy bonita. De hecho, mírenlo ustedes y díganme si no es bonito. Que cumple las funciones de seguridad, cumple con la función de proteger la cara entera y para descender a lo que quieran, ¿cierto? Así que este es una opción para todo el que quiera ir con un full face, no tan caro, pero muy seguro. Este casco es muy versátil. ¿Por qué razón? Es un casco, siendo endurero, es muy fino, es muy resistente y confiable si ustedes son un poco más hardcore que enduro. Pero la parte importante de cómo reconocer un casco que sea de enduro o de downhill es sobre todo por la ventilación del mismo. Dense cuenta de los agujeros, los rotos que tiene para que uno pueda tener mucho más aire cuando estamos pedaleando en una pista larga. Aquí está este hueco que se puede remover. Estoy viendo aquí una rejillita, uno la puede quitar, ¿cierto? O ponerla de nuevo si va a hacer algo más downhillero. Tiene mucha más ventilación en la cabeza en general. Se fijan todos esos rotos que tiene. Es mucho más aireado para poder usarlo muchas más horas en el día. Ahí les queda este casco para mí. Mi favorito, me encanta. Ya de ahí para arriba hay más y de ahí para abajo hay menos también en cuanto a protección, velocidad y nivel. Llegamos a la cima de la parte de bicicletas. Luego de aquí sigue la parte de motos que no nos concierne en este video. Pero entonces pasa como las bicicletas también cuando uno compra una bicicleta. Uno dice, pues pucha, pero esta bici vale 3 veces más que la otra que estoy viendo, siendo lo mismo, 2 ruedas, un timón, un marco y para de contar. Sí, pero tendrá más tecnología, de pronto un nivel mayor de protección, otros acabados de pronto más lujosos. Este, digamos, por ejemplo, viene con una bolsa para viajar muy cómoda y es un casco que, dense cuenta ustedes, es más grande, es más robusto. Hombre, cumple la misma función, proteger, pero este es la línea más top, más bonita de Liat en la parte de downhill o descenso. Ahí está. Este es el DBX 8.0 tope de la línea. Solo espero que haya sido útil todo el tema de los cascos. Como les decía, uno llega a una tienda y ve un montón de cascos y dice, ¿ahora qué escojo? Bueno, ahí quedó un poco más explicado. Apliquen esto, si no es en Liat, a cualquier otra marca. Es muy parecido. Cuéntenos qué opinan del contenido, si tienen más dudas, más productos, otros reviews que valga la pena hacer. Suscríbanse al canal también para que estén atentos a lo que salga nuevo, porque constantemente la idea es darles a ustedes herramientas de cómo comprar mejor las cosas, cómo escoger, tener más criterio y cómo montar mejor. Ahora más pues, un saludo desde Colombia, Manizales, Marcelo Gutiérrez.